ya en gentecita ya no se va a sentir muy solito. Ya todos lo conocen, pero de todas maneras, por si alguno no lo conoce, ya saben que él es lingüista, es Rodrigo Cervantes, se graduó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, con especialización en escrituras antiguas y jeroglíficos egipcios en particular. Ha dado cursos y ponencias en la Universidad de Anáhuac y en la UNAM, en la UAM, la propia ENA, ha participado en los congresos internacionales de Gramotología y Medio Oriente en México y el Congreso Internacional de Egiptología en el Cairo. Ha colaborado con la agencia Anubis Tours en dar pláticas para hacer sus viajes y se encuentra en el proyecto Kemet en el Anáhuac sobre difusión de la egiptología y el mundo antiguo en compañía de diversos especialistas. Allí imparte cursos sobre jeroglíficos egipcios, egiptología, Mesoamérica y temas sobre la antigüedad al gran público. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Todos me oyen bien, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Bueno, si no, pues me avisan para no estar pegados aquí al micrófono. Pues bueno, pues otra vez muchísimas gracias, Inge, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta o duda me pueden interrumpir, no hay ningún problema. O si gustan esperar al final, es decisión de cada uno de ustedes. Pues bueno, este día vamos a variar un poquito la situación, no nos vamos a ir tanto a lo funerario, nos vamos a ir más bien a aspectos de donde procede lo funerario, que es justamente la situación del culto. El culto en el antiguo Egipto, pues precisamente a los dioses, un culto que se daba a través de los templos y por supuesto que de los sacerdotes. Vamos a conocer un poquito más de esto. Que bueno, en esta situación, cuando uno habla de cualquier cultura de la antigüedad, incluso culturas modernas, pues siempre es importante, no importa el aspecto de la vida que vayamos a abordar, siempre es importante conocer, aunque sea mínimamente, el contexto entero. ¿A qué me refiero con el contexto entero? Pues hay que entender la situación social en la que se encuentran, sus creencias, el entorno en el que viven y bueno, y demás. En este caso, cuando hablamos del aspecto religioso del antiguo Egipto, cuando hablamos del culto y sus sacerdotes, pues bueno, siempre vamos a tener que tener en cuenta la situación de que la política y la religión en el antiguo Egipto, como en muchas otras culturas del mundo antiguo, son exactamente lo mismo. No son situaciones que vayan a estar separadas. Eso es algo muy moderno, eso es algo de nosotros lo damos por sentado, incluso decimos que tiene que ser necesario. No me voy a meter en la situación si debe de ser o no debe de ser, eso es creencia también de cada quien, pero en el mundo antiguo la política y la religión son exactamente la misma cosa, ¿ok? En este sentido, pues bueno, cuando hablamos de el dios más importante, bueno, podemos hablar del sol, de los cielos, etcétera, pero siempre va a estar el dios representado en una figura esencial en el antiguo Egipto, que es una figura en la que Egipto va a estar rondando y a partir de la cual pues todo el mundo va a vivir o va a tener su razón de ser hasta cierto grado. Y esta figura, pues por supuesto que es el faraón, o el rey, en este caso. El rey en el antiguo Egipto, pues bueno, si era un ser humano, moría, crecía, se desarrollaba, engendraba hijos, etcétera, todo lo que cualquier ser vivo hace, pero dentro de su sociedad e incluso para sí mismo era una deidad viviente. Representa una deidad, sí, pero al mismo tiempo era una deidad. Como tal, el faraón es el único sacerdote de Egipto, el único que estaba facultado para la comunicación con los dioses. Claro que bueno, esta divinidad pues, bueno, carece de un elemento muy importante, no tiene omnipresencia. Entonces, al carecer de la omnipresencia, que omnipresencia es esta característica de un dios de poder estar en cualquier lugar, pues bueno, él tiene que delegar justamente sus facultades pues en otros individuos que bueno van a estar capacitados para llevar a cabo el rol del rey, al menos respecto a lo que es la liturgia. De hecho es interesante porque bueno, nosotros al faraón lo conocemos con ese término muy famoso. Faraón literalmente en egipcio era Per-A, que significa la casa grande, y bueno, la casa grande pues es una alusión igual que para nosotros hablamos actualmente de los palacios
Palacio Nacional, o cuando antes decíamos Los Pinos, o la Casa Blanca, la Casa Rosada. Básicamente la Casa Grande es referirse a ese lugar donde el faraón reside y desde donde despacha para hacer sus procedimientos. Ok, otro término que es muy importante con el faraón es el término Ham. El término Ham, de hecho, lo vamos a encontrar también con varios de esos subordinados que son los sacerdotes, ¿de acuerdo? De hecho, normalmente si ustedes toman un libro y buscan esta término de Ham, lo van a encontrar traducido como sacerdote, sacerdote supremo o incluso, y eso es muy del siglo XIX, con la palabra profeta. Que bueno, de profeta no tenía nada, pero les gustó mucho ese término del siglo XIX, porque pues básicamente como eran los delegados del Dios, igual que los profetas en la Biblia, pues se creía que hacían algún tipo de anunciamiento o traían profecías. Eso sí hay que descartarlo, pero bueno, lo van a encontrar mucho en la literatura. Es interesante, pero la palabra Han, cuando se refiere al faraón, la van a encontrar traducida también como su majestad, que bueno, su majestad pues es una terminología moderna para referirse al rey precisamente, pero es curioso porque Ham en realidad significa sirviente. Claro que bueno, no es cualquier sirviente, es un sirviente de los dioses, y en este caso pues el propio faraón es sirviente de las dos tierras, que es una de las terminologías con la que se conoce Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sí funciona, y de hecho uno de los faraones tiene uno de estos escritos agenciales que dejó para sus sucesores, que dice que bueno, ser justamente faraón pues es uno de los oficios más solitarios, porque pues no puede confiar en nadie y al mismo tiempo tiene una cantidad de responsabilidades que bueno, pueden llegar a ser realmente abrumadora. ¿Ok? Entonces, pues en este sentido, también hay que decirlo, la institución faraónica no es una institución que solamente se lleve como el rey solo, siempre, y de hecho se va a exigir, va a tener que tener una pareja. Ahí siempre la importancia de la reina va a ser vital. No puede ser uno faraón si no está casado. Es decir, tendría que haberse casado antes de acceder o inmediatamente acceder al trono, tiene que tener una esposa. ¿Por qué? Estas son características también desde una índole religiosa. La esposa es la que va a traer el carácter femenino, y ahí siempre hay que decirlo, las sociedades antiguas, igualmente Egipto, siempre van a tener esta situación de las dicotomías. Y aquí la dicotomía pues es hombre-mujer, por lo tanto la cuestión de la fertilidad y por lo tanto la continuidad de la vida. Que la continuidad de la vida se da únicamente cuando se es hombre y mujer, ¿de acuerdo? O bueno, masculino y femenino, si así lo queremos también decir. En este sentido, bueno, ¿cómo es que el faraón se le toma en este sentido divino? Bueno, es un proceso que viene desde la prehistoria, pero digamos que el mito más importante para ello pues es finalmente el mito de Isis y de Osiris. Recuerden, Osiris era un rey, es un dios que fue asesinado por su hermano. Después su esposa, que es la gran hechicera, va por ahí, pues bueno, lo busca, luego se lo quitan, lo destazan, luego de que lo destazan, pues lo vuelve a juntar sus pedacitos y básicamente hace la primer momia de la historia, por así llamarlo, al menos desde el punto de vista mitológico, ¿de acuerdo? Después usa su magia, según para traerlo a la vida, porque en realidad no lo trae a la vida, o sea, él se va a quedar ya en el reino de los muertos, en el otro mundo, pero en realidad lo trae a la vida para que poder tener su potencia genérica. Literalmente, y me encantan porque hay unas escenas en Egipto bien preciosas que luego me encantan porque escandalizo a las señoras. Les digo, miren, esta es una escena donde están viendo necrofilia, zoofilia y voyerismo. ¿Por qué? Porque es Isis en forma de Milano teniendo relaciones con el cadáver del esposo y el hijo a un lado viendo cómo lo están procreando. Entonces es una cosa bien fantástica. En el antiguo Egipto no habían esos tipos de tabús, entonces para ellos no era escándalo, era totalmente normal. Pero esa era la situación. ¿Qué es lo que se produce? Se produce precisamente este personaje, que normalmente lo vamos a conocer con la forma de un halcón, que es Horus. Y Horus, pues literalmente significa, o Hor en antiguo egipcio, significa el que está en lo alto, lo más grande, no por nada tiene la forma de halcón, literalmente. Horus, pues bueno, finalmente es un niño que, bueno, nace un niño medio enfermizo, luego ya se compone, va a crecer y es el que va a vengar a su padre, va a pelear contra Set y finalmente va a obtener el trono de Egipto. Es a partir de este mito donde el faraón dice, pues yo soy el sucesor de Horus, y el faraón dice, no solamente es el sucesor,
el faraón es el propio Horus en persona sentado en el trono de Egipto. Esa es la razón por la que un rey es divino, ¿de acuerdo? No solamente es el hombre, sino es el propio Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno. Y pues bueno, desde ahí, pues bueno, el Egipto sí lo tenemos que conocer en base a toda una estructura piramidal. Justamente en la cima pues va a estar la pareja real. Luego de ellos pues vamos a tener lo que nos interesa el día de hoy, que son sacerdotes, sacerdotisas, y ahí hay que decirlo, el rol tanto de hombres para mujeres dentro de la situación religiosa parece ser que es completamente pareja. Tanto hombres como mujeres podían participar en lo que son los rituales y situaciones en el templo. Claro que bueno, dentro del templo también van a cumplir ciertos roles de género, eso no lo podemos negar. Los sacerdotes tal vez tengan algunos papeles que estén dedicados únicamente a los hombres, las mujeres van a tener algunos papeles dedicados solamente a las mujeres, pero en suma podemos decir que son bastante parejos dentro del ámbito religioso, ¿de acuerdo? Ya después de los sacerdotes, pues bueno, vamos a tener pues a los escribas, que es una casta bastante interesante, incluso por ahí algunos dicen que para ser escriba habría que ordenarse como sacerdote, eso es algo que se discute, y bueno, ya después vamos a tener pues a la gente común, a los que son comerciantes, artesanos, ya después vamos a tener campesinos, pescadores, y hasta la base de la pirámide, pues bueno, vamos a tener precisamente a los esclavos. Que hay que decirlo, Egipto no es una sociedad esclavista, no al menos desde el sentido que nosotros conocemos como Grecia y Roma, que Grecia y Roma sí eran sociedades cuya economía estaba totalmente basada en el esclavismo. Egipto por el contrario no, o sea, no es que no exista el fenómeno, sí va a haber esclavos, pero no en las cantidades que nosotros estamos acostumbrados, y bueno, todos los que hayan visto los 10 mandamientos, que ya se viene la época para volverla a ver, no fue así. Ya si gustan después, en otra ocasión hablamos de las situaciones del éxodo y todas estas cosas, porque yo sé que siempre les interesan, pero bueno, esa es la situación. La esclavitud no existía en Egipto de esa manera. ¿Ok? Sí existía, pero era así como eran literalmente sujetos de lujo. Ahorita que estaban hablando de pavos reales y todo esto, era más o menos lo mismo. Me traje a mi extranjero y es el que está trabajando en mi casita porque tengo dinero para adquirirlo. Básicamente. Y bueno, también había productos de algunas guerras, etcétera, etcétera. Tiene que ver también un poquito con la temporalidad de la que estemos hablando. Eso también es muy importante a veces remarcarlo. Son más de 3.000 años de historia, no los 3.000 años fueron igual, entonces sí cambia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los sacerdotes? Pues bueno, pues el faraón básicamente dice, pues yo no puedo estar en todos lados, necesito que haya otra gente que se esté encargando en este sentido de las necesidades de los dioses, de las necesidades de los templos, y básicamente los sacerdotes en el antiguo Egipto los vamos a reconocer por características muy particulares. Por lo general, la palabra sacerdote en egipcio es wabu, o los wabu, que esto significa puros. En vez, o sea, nosotros llegamos, ay, es que quería ser el sacerdote en el antiguo Egipto, y llegamos, es que necesito ver al puro, o necesito ver a los puros, ¿dónde están? Entonces era la forma en la que uno llegaba en Egipto y preguntaba por estas personas en particular. Y bueno, les pueden ver en las imágenes, pues los puros es porque tenían que estar totalmente purificados. Una cuestión que es medio cliché, pero que es cierta, es que normalmente los sacerdotes pues tenían que depilarse completamente, desde la cabeza a los pies, ahí todo tipo de vello. No era una cosa que tuvieran que estar haciendo todo momento, en algunas ceremonias y solamente en ciertos rangos sacerdotales. De hecho, si se fijan al ladito, tenemos a otros dos que pues bien tienen ahí su cabellera. Su cabellera que también podría ser una peluca, cualquiera de las dos. Entonces, si bien es un cliché que es cierto, tampoco lo lleven al extremo de que todos tienen que ser así. ¿De acuerdo? Lo que sí, pues es que bueno, tenían que bañarse, abluciones en la mañana, en la tarde, antes de hacer tu contacto con el propio Dios. De hecho, justamente la escena que están viendo aquí, si se fijan, tienen un sacerdote, está con una jarrita de agua, literalmente, y se le está vertiendo en las manos al que está arrodillado, y precisamente está haciendo las abluciones, que es, de hecho, eso se conserva todavía, en algunos, por ejemplo, las misas, todavía hay padres que tienen que hacer esta cuestión de hacer las abluciones, de lavarse, o incluso en el Islam. En el Islam, antes de entrar a la mezquita, de hecho los padres de las mezquitas tienen fuentes, y la idea es llega uno, se lava las manos, se lava la cara y se lava completamente
el cuerpo en algunas ocasiones. Eso es algo que todavía se sigue preservando en religiones un poco más actuales, ¿de acuerdo? Por eso es precisamente que se les llama los puros. Obviamente dentro de los puros va a haber categorías. Algo pasó. Ya. Mejor me alejo del café. No, mejor no lo hubiera hecho. Se mueve. Ok. No lo veo. Ok, sí, entonces dentro de la cuestión de los sacerdotes, pues sí va a haber también rangos, ¿ok? A veces es un poco difícil identificar algunos rangos, pero normalmente pues, bueno, van a llevar algún instrumento en particular. Uno de los más conocidos es precisamente este, que bueno, este ya se los había presentado en alguna ocasión, en otra plática anterior. Esos son los que se llaman los sacerdotes SEM. A los SEM los vamos a reconocer porque van a estar vestidos precisamente con una piel de pantera en este caso. Siempre ahí sí te entiendo, luego se me va, digo de jaguar, pero los jaguares no existen de aquel lado del mundo, allá más bien son las panteras. Pero es interesante, es una iconografía más o menos parecida, porque las panteras, además de la fiereza, también tienen que ver con situaciones del cielo nocturno, porque tienen precisamente la piel es completamente manchada. Entonces sí son seres que tienen que ver un poco con la situación de la noche, aunque bueno, más que con la magia tienen que ver con situaciones astrológicas. De hecho, la mayoría de los sacerdotes SEM, como el que está aquí, eran astrónomos o astrólogos, que ahí sí la astronomía y la astrología en aquellas épocas era exactamente lo mismo. Ahí sí no se separaba esta situación. Estos sacerdotes, bueno, eran sacerdotes oficiantes, literalmente. Normalmente los vamos a encontrar en ciertas ceremonias de activación de figuras o de estatuas, porque bueno, uno a veces se pregunta, oye, ok, tienes la estatua, pero ¿cómo es que la estatua es donde reside Dios? De hecho, desde el punto de vista católico, como sabemos que Cristo que está en el altar, pues realmente es Dios y no simplemente una figura de yeso o madera o lo que esté hecho. Pues bueno, muy sencillo, cuando se hace la figura, se lleva y el padre lo que hace es bendecirla. Al momento de bendecirla, se activa esa estatua como recipiente precisamente de la divinidad. En el antiguo Egipto y en muchas otras sociedades del mundo antiguo era más o menos similar. En Egipto, de hecho, más bien lo que se tenía que hacer era una ceremonia un poquito larga, que se llama la ceremonia de apertura de la boca, que es de hecho la que está viendo ilustrada. Ahí se está realizando la famosa tumba de Tutankamón, ya alguna vez la presenté también aquí. Se está usando con ese como varita que tiene ahí, que se llama Seter, y pues bueno, es una varita mágica, podría ser de madera, o las más raras podrían ser, de hecho ahí sí, haciendo como muy tipo de alienígenas ancestrales, podrían ser de metal extraterrestre. Y bueno, sí están hechas de metal extraterrestre porque se hacían de meteorito. Recuerdan, los meteoritos de metal pues vienen de allá. A mí me encanta porque luego salen muchas noticias esas de la daga extraterrestre de Tutankamón. Es más para el amarillismo, pero tampoco deja de ser cierta, porque la daga de Tutankamón es de hierro, pero es hierro celeste, que fue fundida a partir del meteorito. Entonces, este tipo de varitas, lamentablemente no sobrevive ningún ejemplo, pero sí tenemos en las descripciones que dicen que están hechas de Diampet. Diampet significa agua o mineral del cielo, literalmente meteorito que cae. Bueno, entonces los Sem son estos sacerdotes oficiantes, que son los que van a llevar a cabo los ritos necesarios, y la apertura de la boca, que sabemos que se hacía con 52 pasos distintos, es decir, un poquito larga, era una ceremonia a partir de la cual las estatuas se activaban mágicamente. A grandes rasgos lo que les puedo decir es que tenemos la estatua, vamos a fingir que esta es la estatua de nuestro Dios, va a ser esa es la mole, no me gusta mucho la mole, bueno, a mí sí. Básicamente lo que vamos a hacer es con la varita tenemos que tocar cada uno de los orificios de la imagen, que en este caso serían los ojos, la nariz, la boca, obviamente pues aquí abajito es otro orificio, que tiene acá atrás es otro orificio, cada uno de ellos porque a partir de ellos se está activando la magia a partir de la cual la figura va a estar viva y va a poder ser partícipe de la energía del Dios que va a habitarla, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. Y esa es la razón por la cual las figuras son importantes.
Todas las culturas tienen rituales parecidos, menos pasos, más sencillos, más complicados, pero es la situación. Las imágenes por lo general no son el Dios, son simplemente el habitáculo donde la energía del Dios va a residir. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues bueno, si bien tenemos al oficiante, que va a ser uno de los sacerdotes más importantes, es uno que lleva el título del Harihab Haritep, que es básicamente significa el que está frente a la fiesta. El Haritep es el que está al principio, pero es porque bueno, había rangos. Estaba el principal, y luego ya viene un segundo, tercero, cuarto, quinto, y así van hasta pues, bueno, los que hubiera. Pero el rasgo es Harihab, que me encanta porque es el frente de la fiesta. ¿Alguien sabe por qué es el que está al frente de la fiesta? ¿No? Básicamente es el mayordomo de ceremonias. Y el mayordomo de ceremonias es el que lleva la batuta. ¿Por qué? Fíjense, ahí lo tienen y tiene un elemento muy importante en las manos. ¿Qué creen que sea? Allá arriba. Lira. Mira. Ajá. Esto. Un papiro. Exactamente, un libro. Un libro hecho de papel. Entonces, pues bueno, este es el sacerdote que literalmente sabe leer. Entonces, toda ceremonia, ¿qué es lo que se hace? Todavía hoy en día en una misa llegan y ¿qué es lo que hace un padre? Abre el libro y lo empieza a leer. Igualmente aquí, claro que bueno, aquí son libros que no son exactamente historias, los papiros más bien son hechizos mágicos, hechizos que se tienen que recitar dependiendo de la ceremonia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre el papiro, aquí bueno, sí es completamente un elemento funerario que les estoy presentando, es el papiro de Ani, y aquí más bien está llevando los hechizos requeridos para que se lleve a cabo pues, la ceremonia de enterramiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, va justamente recitando estos hechizos y muchas veces los hechizos, es interesante, básicamente son letanías de nombres de los dioses o los títulos del dios al que estemos, pues bueno, en este caso festejando. Y bueno, lo que lo dice justamente el que está frente a la fiesta, pues no son ceremonias así de, no, es toda una fiesta literalmente. Atrás de él vienen cantoras, cantores, músicos. Si es una ceremonia fuera del templo, también van a venir, pues van a venir el pueblo o van a venir los de la familia, los del difunto en este caso, etcétera, etcétera. Y literalmente es un festival. ¿Y van en procesión o están estáticas? Bueno, cuando son ceremonias fuera del templo, ya sea tanto funerarias como más bien seculares, sí es procesión. Lo que sí son procesiones. Y eso es algo que todavía, aunque no lo creamos, no tenemos en el cristianismo. Todas las procesiones que se hacen fuera del templo, pues aquí mismo en México, cuando son las ceremonias del Dios patrón, del santo patrono, perdón, pues bueno, eso es algo que viene desde el Antiguo Egipto también, que sí se ha mezclado con las culturas locales, etcétera, etcétera, pero similar, literalmente. Sacar la figura del Dios, llevarla en procesión y pues todo el mundo cantando, bailando, el carnaval, etcétera, etcétera. Y es bien interesante porque la palabra Har es lo que significa festival. Gracias. Yes. Muchas gracias. Entonces, porque luego lo vemos así, pues bueno, lamentablemente Egipto pues ya lo conocemos más por las piedras, por las ruinas, en los museos es muy solemne, muy de silencio, pero en realidad no, era un ruidajal. Era un ruidajal, y de hecho creo que un ejemplo de eso, si lo quieren ver desde un punto de vista más pagano, es en la India. De hecho, hace un par de semanas justamente se celebró la fiesta de los colores, la de Holi. Entonces, hagan de cuenta, más o menos algo similar. ¿De acuerdo? Y bueno, como les comentaba, pues bueno, las mujeres también tienen un papel muy importante en todo esto. Normalmente las mujeres dentro del culto las vamos a conocer como cantoras, las cantoras del templo, pero bueno, también van a llegar a tener algunos títulos más importantes como Hemet, que Hemet literalmente son la sirviente, en este caso, y Hem, hay que decirlo, es una palabra que solamente se usaba para los directores, en este caso los sacerdotes principales, los que tendríamos como cardenales o arzobispos del Antiguo Egipto, por así llamarlo, o nada más por hacer la comparativa, ¿de acuerdo? Entonces, las mujeres en algunos casos iban a tener estos títulos y el rango más alto que se conoce son las que se conocen como las esposas del Dios. De hecho, aquí estamos viendo a una chica que a mí como me encanta esta estatua. Si yo pudiera la tendría en mi casita, claro que bueno, no me van a dejar, porque, bueno, no me van a dejar, está preciosa. La
la verdad. Se llama Caromama, es un nombre más o menos libio, y ella fue justamente esposa del dios. Como esposa del dios, bueno, ahí hay que decirlo, en el Antiguo Egipto la situación de la abstinencia sexual de los sacerdotes no existía. O sea, un sacerdote podía tener familia, podía casarse, tener a sus hijos, e incluso en algunos casos el puesto lo podía heredar a sus hijos. Hay un único momento en la historia del Antiguo Egipto, más o menos por ahí entre el año 800 y el 500 a.C., cuando bueno, el poder del templo, principalmente del templo de Amón en Karnak, se vuelve lo suficiente para ser un estado dentro del propio estado. Y pues bueno, hay momentos como que se quieren independizar, como que ya no siguen muy bien las reglas del faraón, y una forma de controlarlos, el faraón puede decirle, ¿sabes qué? Vamos a poner de encargada, o sea, sí vas a seguir siendo como el supremo sacerdote, pero la encargada ahora va a ser mi hija. Entonces ponían a las hijas de los reyes, literalmente, como estas encargadas. Y ahí sí tuvo que implementarse una situación de abstinencia sexual, porque obviamente si ella tuviese hijos podría heredar el cargo, y eso era algo que precisamente se tenía que evitar. Lo más seguro es que sí tenían sus amantes. En el Antiguo Egipto había un montón de recetas de, ¿cómo se llama?, de control natal. ¿Cómo se llama? Anticonceptivos. Anticonceptivos, muchas gracias. Había muchísimas recetas de anticonceptivos, entonces seguramente los tenían. Y al menos hasta donde yo sé no hubo ningún caso de alguna que quedara embarazada. Entonces, y estoy seguro que algunas hasta seguían la abstinencia. Eso también es muy, muy probable. Entonces, bueno, tenemos esta que es la famosa esposa del dios, y sus funciones eran totalmente litúrgicas. También eran estar encargadas de la fiesta, literalmente. Tenían que vestir, alimentar al dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo era el culto precisamente a la figura del dios. Y en este sentido, también hay que admitirlo, tiene funciones sexuales respecto a la figura divina. ¿Ok? Por algo es la esposa del dios. De hecho, uno de sus títulos es un título que, bueno, algunos me van a entender, que es la mano del dios. La Hetepet Nebet, literalmente. Y bueno, creo que no tengo que explicarlo, ¿sí? Ahora, entonces, si alguien cree que lo tengo que explicar, con toda confianza me puede decir. Entonces, bueno, es justamente parte de las funciones. ¿De acuerdo? Y hay que decirlo, también los hombres podían llegar a tener esta función, nada más que ahí sí hay que decirlo, luego se connota un poquito más cuando estamos hablando de sacerdotisas que de sacerdotes, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí sí van a estar, obviamente, pues como les comento, pues las mujeres van a ser muy importantes porque van a estar en las cuestiones de algo que se llama las Hanrut. Y Hanrut es una palabra bien interesante porque normalmente se traduce como harem. Ahora, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos de un harem? Pues de varias personas, esposas o de un hombre, ¿no? Ajá, y bueno, nosotros tenemos esta imagen muy del Imperio Otomano, que es de donde viene, que básicamente pues, son mujeres que están encerradas en un lugar, cuya única función es estar viviendo pues, ahí, esperando que el rey llegue y las conozca por lo menos una vez en la vida. Bueno, en China sí era así. En China también podía tener como 5,000 esposas y pues, literalmente conoció a una, aunque sea una vez en una noche. Esa es más o menos la idea. En el Antiguo Egipto no. En el Antiguo Egipto sí existían los haremes, podían ser esposas concubinas del faraón, pero no estaban ahí quietecitas esperando que el faraón viniera y las conociera. Obviamente si llega el faraón, pues no les quedaba de otra, pues era su trabajo. No, en realidad el harem en el Antiguo Egipto eran instituciones que estaban hechas o estaban pensadas para la manutención de las propias mujeres. Obviamente tenían terrenos de cultivo, ellas podían administrar, tener sus propias propiedades, como tal tenían industria, obviamente industria que tenía que ver con la cuestión del tejido, y una muy importante era, más bien, en vez de traducir Hanrut como harem, como trupé. ¿Alguien ha oído esta palabra de trupé antes? ¿No? Una trupé es una caravana de artistas, literalmente. Una caravana de artistas que va pueblo por pueblo prestando sus servicios respecto a música, canto y danza. Y bueno, los haremes, y de hecho esto nos dice, si fuera una sociedad en la que están encerradas no podrán hacer este tipo de actividad. No, un harem está pensado precisamente como una compañía de mujeres artistas que prestan sus servicios en este sentido para estar cantando y bailando en todos los festivales del Antiguo Egipto. Que era la fiesta de Hathor, llamen a la trope. Que era la fiesta de Amón, llamen a la trope. Y ahí andaban. Servicios sexuales,
Ahí sí está un poquito más complicado de definirlo, no lo sabemos. Obviamente, para respecto al faraón, pues sí, en el caso de que fueran sus esposas y concubinas, pero por ejemplo, del tipo de prostitución parece ser que no era el caso. Y en Egipto era más fácil porque era, oye, tú me gustas, ¿le ponemos? Pues va, ponle. No era tan necesario la actividad de prostitución. Ahora sí, perdón. Disculpe, profesor, por decirlo, en el caso de Teodosia, que se hizo reina de una parte de Turquía por allá, es más o menos eso lo que usted comenta, porque según ellos dicen que estuvo un tiempo a servicio de hombres, ¿no? Pues era más o menos algo parecido. Sí. Es que bueno, miren, la situación con el harem, de hecho sería interesante también dar una plática alguna vez sobre los haremes. Nosotros tenemos una ficción del siglo XIX. O sea, porque nosotros nos llegaron, cuando los primeros traductores de las Mil y Una Noches, pues en las Mil y Una Noches sí se tiene esta idea. Llegan los del siglo XIX y lo empiezan a escribir, literalmente literatura fantástica para vender libros, lo que se hacía. Dicen, no, pues es que son mujeres encerradas y bueno, desde el punto de vista de los hombres técnicamente era un paraíso. Era la cuestión de, pues, el rey era tan poderoso que tenía tantas que yo creo que ni caso les hacía la mayoría. Pero no, en realidad los haremes son más complejos. En el propio siglo XIX, cuando empezaron las mujeres viajeras, las mujeres, pues ellas, como si al ser mujeres, tenían acceso a los haremes. Entonces entran y se empiezan a dar cuenta que los haremes en realidad son más complejos de lo que se creían. Eran lugares donde las mujeres tenían poder absoluto, donde tenían un control incluso económico, podían manejar sus vidas a gusto. ¿Tenían restricciones? Sí tenían sus restricciones, pero también no eran restricciones con las que ellas se encontraran a disgusto. Luego, cuando vemos el feminismo, lo vemos un feminismo muy occidental de tiempos modernos. El feminismo desde otros puntos de vista, el Medio Oriente es completamente distinto. Entonces, no eran mujeres que estuvieran a disgusto, probablemente hubo una que otra, nunca podemos generalizar, pero esta era una situación en la que sí, incluso había mujeres que podían llegar a tomar el poder en cierta forma, y bastante preparadas. Porque otra situación es, pues, no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Pues ponte a leer. Y la mayoría de estas mujeres sabían leer. De hecho, en el Antiguo Egipto sabemos que había muchas escribas. Había muchas mujeres que sabían escribir. Entonces, a veces cuando hablamos del harem, pues sí, hay que quitar un poco la idea romántica hasta eso que se tiene, porque no eran así, eran muy distintos. Y lamentablemente cuando la palabra Hanrut se traduce en harem del Antiguo Egipto, pues tenemos una idea que es completamente distinta. Estamos viendo que son mujeres dinámicas que andaban de aquí para allá, y pues obviamente, pues bueno, ahí sí hay que decirlo. Una ropa típica de baile, a mí me encanta, es esta. Literalmente son mujeres desnudas que lo único que usan es un pequeño cinturoncito de caracolitos. Y no había ningún problema. Obviamente, pues si a mí me gustaba, pues llegaba, hablaba con ella, si ella decía que sí, si decía que no y la forzaba, pues ahí sí. La violación sí se castigaba en otras situaciones. Apenas vi un programa con Bernardo Barranco, de los que invitan. Sí. Y comentó que el primer dios vino de África y fue mujer. No sé más. Bueno, ahí sí me tendría que salir un poquito de tema, pero hasta cierto punto tiene razón. Viene de África porque la humanidad viene de África. Entonces, toda religión, entre sus antecesores desconocidos, provenimos de África. Lo que sí siento es que es muy probable que sea mujer. Los dos cultos más antiguos de la humanidad es la diosa madre y los ancestros. Ajá, porque sí nombraron la fertilidad, la tierra, todas esas cosas. Sí, no es que bueno, en la prehistoria, antes de que fuéramos sedentarios, agricultores y todo eso, la diosa madre más que fertilidad era protección, era más protectiva. Y básicamente, por ejemplo, la mayoría de las figurillas que conocemos de Venus, ya ve que son muy gorditas y bien, pues ahora sí que bastante con buenos atributos, parece ser que eran figurillas que se realizaban cuando la comunidad se encontraba en una crisis en la que probablemente podían desaparecer. Entonces se abocaban a una diosa madre con los atributos suficientes para poder tener los hijos y además sobrevivir. Entonces es una de las hipótesis que se manejan, obviamente no es que sea 100% así. Cuando hablamos de la prehistoria hay más de lo que no sabemos de lo que podemos saber, lamentablemente. Pero sí, o sea, la frase tiene razón, es de África porque provenimos de África. Y de que es mujer, sí. Porque los dos cultos más antiguos es la diosa madre y los ancestros.
este caso son cultos que siguen vivos hasta el día de hoy. La diosa madre, por ejemplo, al menos aquí en México, está en la Virgen de Guadalupe. Ajá, sí, sí, sí. Gracias. Y pues bueno, esa es la cuestión con los sacerdotes. Como les comento, pues hay rangos, no son tantos rangos, es literalmente el director de la orquesta, los sacerdotes SEM, los puros. Dentro de los puros pues sí habría como cargo, primero, segundo, tercero, y finalmente los que serían como los que, bueno, se traducen como profetas, que no son profetas, los famosos GEM. En un templo podría haber hasta 4 GEM. Es el primer GEM, el segundo GEM, el tercer GEM y el cuarto GEM. No hay más forma de referirse a ellos. Que, como les comento, la literatura pues, los van a encontrar como profetas. Aunque a mí no me gusta mucho esa traducción que digamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo era el culto en el Antiguo Egipto? Pues bueno, el culto en el Antiguo Egipto era abierto respecto a festivales, pero el culto ya propiamente dicho era un culto cerrado, un culto que se llevaba a cabo dentro de los templos. Ahí sí, dentro de los templos, hay que decirlo, no cualquiera tenía permitido la entrada. De hecho, la población en general al templo no podía ir más allá de la muralla, salvo ciertas fechas especiales donde podían entrar al patio. Ahorita les muestro una imagen un poquito más detallada. Aquí es nada más para que se den la idea de un templo. Un templo, pues bueno, básicamente es una estructura principal que ahorita les voy a explicar y que va a estar rodeado de una muralla. ¿De acuerdo? La muralla pues va a estar, básicamente van a estar las dependencias para la sustentación del templo y como les comento, pues la mayoría de la gente no podía entrar a estas estructuras. ¿De acuerdo? Y ahí pues era totalmente el ámbito de los dioses. Aquí, por ejemplo, pueden ver los templos del Antiguo Egipto. Actualmente sobreviven por lo menos unos 2 que están en condiciones pues lo suficientemente para ver cómo eran terminados. Pero como podemos ver, pues son lugares cerrados que tienen un patio y tienen pues bueno, varios edificaciones a los lados para dependencias como pueden ser pues básicamente graneros, lugares para almacenamiento y bueno, también pues donde viven algunos de los sirvientes o encargados pues del propio culto en el templo. ¿De acuerdo? Ahora bien, antes de hablar de cómo es un templo internamente, pues creo que es importante también la situación de por qué un templo se tiene que construir, en dónde se construye y cómo se construye. Aunque no lo crean, eso también es muy importante. Un templo nada más dicen, pues lo voy a poner aquí. No, un templo se va a construir siempre en un lugar que se va a considerar sagrado, ya sea por algún mito en particular o por alguna otra situación. ¿De acuerdo? Normalmente, de hecho, se van a poner en lugares donde se cree que ahí es donde se originó el mundo. O donde estuvo el dios en alguna particular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, normalmente cuando se elige el lugar, pues es un lugar sagrado, se tiene que hacer una ceremonia que se llama la ceremonia de la cuerda. Y esa ceremonia es la que están viendo aquí representada. Fíjense, de un lado tienen al faraón, que en este caso es la faraona, aunque no lo crean, ese de ahí es Hatshepsut. Ahí está su nombre, Makara, que es el nombre de Hatshepsut. Y justamente lo que está es en acompañamiento de una diosa que se llama Seshat, que es la escriba, es su nombre. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues la ceremonia de la cuerda. La ceremonia de la cuerda pues, es algo que vemos normalmente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues delimitar los contornos donde va a estar pues, nuestra construcción. ¿De acuerdo? De hecho, si se fijan, ambas tienen un par de bastones y en estos bastones hay unos hilos que están delimitando precisamente el templo. Este de hecho es un jeroglífico que se llama Hut. Hut significa salón. ¿No podía poner el micrófono? ¿Para qué? Ay, gracias. Justamente significa salón. Y de hecho, dentro del salón pues está el nombre de la propia reina, que es lo que pasó aquí. Entonces, aquí ¿cómo se llama? En la pared, en esa pared, pues está escrito precisamente cómo llevar a cabo esta ceremonia. ¿Cómo es que funciona esta ceremonia? Pues bueno, muy sencillo. Primero que nada, pues bueno, un templo no va a estar construido a la y se va. Hay que construirlo con ciertas alineaciones. Pues ya sea que lo quieren alinear con el polo norte, con la salida del sol, con la luna, con el aspecto astrológico que ustedes gusten, se puede alinear. O a lo mejor es el conjunto de estrellas, pues es la del dios patrono, entonces quiero alinear el templo con ese conjunto de estrellas. Justamente eso es lo que hace la diosa Seshat, la diosa escriba.
¿se dieron cuenta que en la cabecita tiene esta como estrella? Bueno, esa estrella, ese jeroglífico, parece ser que en realidad es una herramienta. Es una herramienta que funciona precisamente para hacer los alineamientos. Que es muy sencillo. Se ponía en tierra, ubicabas la estrella o la cuestión a la que querías alinear, lo ponías, lo girabas y mediante ello empiezas a hacer las anotaciones para hacer las delimitaciones. ¿De acuerdo? Es algo que se hace todavía al día de hoy. Lamentablemente nunca se ha encontrado arqueológicamente uno de estos, pero bueno, sí se sabe que los utilizaban. ¿De acuerdo? Entonces se hacen las alineaciones y una vez que están hechas las alineaciones, pues lo más sencillo es hacer el contorno. Y el contorno se hacía por medio de cal. Aquí, bueno, la imagen es en un campo de fútbol, pero es básicamente lo mismo. O sea, estamos delimitando las líneas ¿cómo se llama? Del campo en este caso, pero Los ejes, ¿no? Ajá, los ejes y los distintos contornos, habitaciones, límites, etcétera, etcétera. Y eso se hacía con toda una ceremonia. Que de hecho, bueno, por ejemplo, un buen ejemplo que tenemos es con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, cuando llega y funda Alejandría, justamente pues tiene que hacer lo mismo, hace los contornos de la propia ciudad. Nada más que, bueno, con él está la anécdota de que no tenía cal, tuvo que hacerlo con harina. Y luego llegaron un montón de gaviotas, se comieron toda la harina y él andaba todo espantado de, pues, ¿qué significa esto? Y pues ahí llevaron al sacerdote y le dijeron, no te preocupes, eso significa buena suerte y que tu ciudad va a alimentar a mucha gente. ¡Ah, gracias! Eso nunca falta. Pero bueno, eso era algo que se tenía que hacer. Se delimitan los contornos precisamente con cal, pues para hacer eso. Después, pues ya que están delimitados, empiezan a hacer los cimientos. Los cimientos se pueden hacer de distintas maneras. Uno que nada es, porque uno dice, oye, es que estás en el desierto. Bueno, para empezar, Egipto pues no está en el desierto, sí tiene un desierto al lado, pero Egipto, los templos, eso sí se construyen en lo que es la tierra fértil. Entonces, sí se tiene que excavar, se tiene que poner la piedra o se tiene que aplanar el terreno. Eso es algo que de hecho se hace en todos lados. Incluso aquí en Mesoamérica, cuando llegan a cualquier zona arqueológica, luego se dan cuenta cómo el terreno está terraceado. Eso es algo que se tiene que hacer para hacer precisamente estos límites. De hecho, cuando se hacen estas situaciones, aquí estamos viendo algunos ejemplos, son modernos por supuesto, pero es más o menos la idea. Inmediatamente que se tiene que hacer eso, pues se tienen que levantar las murallas. Las murallas de los templos pueden ser de dos. ¿Quieres un templo sencillito? Te lo haces de adobe. Pero si quieres un templo que dure un poquito más, pues te lo haces de piedra. Claro que en cualquiera de las dos situaciones hay que hacerlo primero de adobe. Y para ello, pues bueno, hay que hacer los ladrillos, ¿de acuerdo? Fíjense, ahí tenemos una foto de ladrillos modernos. De hecho, estamos viendo Geta, a mí me tocó, de hecho, la última vez que fui a Egipto, el año pasado, íbamos en carretera y me tocó ver una fábrica de ladrillos. Y lo siguen haciendo exactamente igual que como se hacía en la antigüedad. Por eso les puse el ejemplo de arriba. El ejemplo de arriba es una imagen de una tumba donde precisamente se está ejemplificando cómo se hacen estos ladrillos de adobe con su paja todavía. Básicamente se tiene que pisar, se tiene que aplanar, se cosen al final de cuentas y pues queda el ladrillo de esta manera. Y la verdad es que bueno, todavía en Egipto pues se siguen haciendo, y creo que aquí está en México, todavía hay lugares donde se usa el adobe como material de construcción. Es bastante bueno porque si hace calor son frescos y si hace frío ayuda para conservar el calor precisamente. Entonces yo digo, porque los terrenos allá en Egipto están muy baratos, digo, voy a ir a comprar uno, me hago mi casita de adobe y ya se acabó. Ya me voy a trabajar ahí a ver qué hago. Y bueno, justamente se hacen eso para hacer las murallas, pero para esto hay un elemento muy importante que hay que hacer, que son los fosos de ofrenda o fosos de construcción. Estos fosos son totalmente rituales. ¿Por qué? Porque bueno, una vez que se está haciendo esto, pues el templo se tiene que dedicar. Se tiene que dedicar primero que nada al Dios, hay que darle sus pequeñas ofrenditas. De hecho, fíjense, aquí estamos viendo una foto de uno que tenemos. Aquí es de cómo se han encontrado precisamente. Y aquí, pues bueno, tenemos delimitados. Las ofrendas literalmente, pues bueno, pueden ser son de pan, son de carne en algunos casos, de algún tipo de cerveza. Obviamente se van a ofrendar perfumes, algún tipo de ungüento, y lo más importante son los chiquititos que ven abajo, ¿los ven? Que son de colores. Esos se llaman cartuchos de fundación. Ahí precisamente son cartuchos donde está escrito el nombre del rey
que mandó a construir el templo. Gracias a ese tipo de cartuchos es que sabemos cuándo un templo fue construido por quién y en qué fecha. Bueno, más o menos podemos ponerlo diacrónicamente. Ya después de eso, pues bueno, ya se empieza a elevar el templo propiamente dicho, se empiezan a construir. Aunque no lo crean, durante todo este tiempo se tienen que estar haciendo ceremonias, o sea, están los trabajadores haciendo y los sacerdotes se la pasan a la de arriba, haciendo sus cantos y demás. Ceremonias, exactamente. Y hay un momento dado donde, bueno, ya está terminado el edificio y pues, si bien se estuvieron haciendo las ceremonias, que son ceremonias de protección, básicamente porque, bueno, es un terreno sagrado que al estar en construcción tiene ese pequeño defecto de que los malos espíritus pueden llegar para echarlo a perder literalmente. Entonces por eso se hacen esas ceremonias, son ceremonias de protección. Finalmente cuando está terminado pues no queda más que la famosa ceremonia de bendición, donde pues llega el sacerdote y lo que tiene que hacer es bendecir el templo en su totalidad. Y tal cual se hace hoy, que bueno, voy a poner el ejemplo medio burdo, pero hoy en día si alguien se te mete, un espíritu se mete a tu casa, van a traer al sacerdote y el sacerdote lo que hace es bendecir toda la casa. Bueno, exactamente era lo mismo. Llegaban los sacerdotes y bendecían todo el templo a lo largo y ancho, literalmente con agua que puede ser agua bendita. De hecho, en general, el que se esperaba que lo hiciera, o al menos una ceremonia muy especial, era el propio faraón. El propio faraón tenía que presentarse, hacer las bendiciones y en cierto punto era la inauguración del templo. ¿De acuerdo? Maestro, perdón, me surge una duda. Por ejemplo, en algunas construcciones de distintas índoles ha habido fallecimientos de personas que están trabajando en esas construcciones. No sé si esas personas, hay un mito de que las dejan ahí como ofrenda para que la construcción se termine bien. Sí, pero eso no pasa en Egipto. ¿No? O sea, por ejemplo, se sabe la construcción de la muralla china, así que bueno, ya se puede, métalo ahí de mortero. Era más fácil que enterrarlo, pero eso era en China. Lo que tú me estás comentando es una costumbre que se tenía pero en Grecia. Se construía el templo y sí se hacía un sacrificio. Eso era muy a principios de la historia griega, no es algo que se haya. Y luego es lo que dicen, se escandalizan por los sacrificios humanos. Que bueno, yo nunca he visto por qué tienen que tener algo malo los sacrificios humanos. Bueno, que los hagamos ahorita, porque luego me lo malentienden. Pero en realidad los sacrificios humanos se han llevado en todo el mundo. Casi todas las civilizaciones en algún momento de su historia tuvieron sacrificios humanos. Y en Grecia en particular era una costumbre, se construía el templo y justamente se sacrificaba a un joven o a una joven y se ponía en los cimientos del templo porque era como el pilar central, es la que sostenía. Eso es lo que se sabe de la antigua Grecia. Me parece, aunque eso te lo tendría que confirmar, creo que también en Mesopotamia se llevó a cabo, no estoy muy seguro, y en algunas sociedades semíticas, de tipo, bueno, fenicios, cananeos, etcétera, etcétera. Son costumbres que sí se llegaban a tener. Pero en Egipto no se tienen noticias de esto. En Egipto sí no era necesario poner a una persona ahí para que se sostenga. Si se ponía alguien, pues ya llegaban y lo enterraban, ahí sí no había problema, no era como en China. Pero sí, sí existe lo que comentas, pero hay que delimitar más bien en qué cultura. Y también temporalidad, eso siempre es muy importante. Muchas gracias. Perdón. Bueno, en este caso, como les comentaba, pues bueno, ya cuando se hace la inauguración del templo propiamente, pues justamente pues es la inauguración es la purificación, pero más que nada, pues bueno, ¿cómo se inaugura una casa? Con flores. No, algo más sencillo. Música. No, entrando a tu casa. Ah, Ya que está en la casa, pues tienes que mandar traer a la que la va a habitar. En este caso, traes la figura del Dios. Entonces, fíjense, se hace la figura del Dios, se hace toda la ceremonia que ya les comenté de la apertura de la boca, y lo que se hace es, a ver, mi Dios, pues ahí está su casita, espero que le guste, si hay algún problema, pues ahí me avisan, lo arreglamos. Literalmente. Entonces, pues el Dios se traía en procesión para entrar precisamente a el templo. Y ahí sí, pues se hacía la gran fiesta. ¿Qué hay en toda buena fiesta? Música, canto, sexo, drogas y rock and roll. Luego los que no tocaron rock and roll, pero pues seguramente tenían ahí sus movidas para bailar. La sexo y las drogas, eso no lo vamos a discutir, eso existía. Pero lo principal pues era comida.
De hecho, la mayoría de las cuestiones, las ofrendas en el Antiguo Egipto van a ser de comida. Que en teoría se supone que son ofrendas que solamente el rey podía hacer. Entonces, de hecho, aunque uno llevara su comidita, siempre se daba la fórmula de Hotep Tinisu, que es una ofrenda que da el rey, que es la que tiene precisamente ahí. ¿De qué era una ofrenda? Pues bueno, una ofrenda muy sencilla, pan y cerveza. Era lo típico, que bueno, ahí sí no piensen en la cerveza como la que nosotros tomamos, digo, sí había cerveza para embriagarse, pero la cerveza en el Antiguo Egipto era un producto literalmente de la hechura del pan, y en algunos casos era más bien una especie de bebida energética. Entonces, de hecho, eran los dos productos básicos de la dieta del Antiguo Egipto, el pan y la cerveza. Y bueno, había de todo tipo de cervezas, también había embriagantes, había incluso algunas dulces, etcétera, etcétera. Y eso es algo que acostumbraban desde niños hasta que se morían. Exactamente, Tam es pan y Heineken cerveza, que sí, luego decimos que es de ahí viene la Heineken. Obviamente el otro problema, el otro que es muy importante es la carne, que es la carne. Y la carne, ahí sí hay que decirlo, magia en el Antiguo Egipto se decía Heka. Heka es el Ka es la energía vital, una energía que se podía utilizar. Ahí sí yo siempre pongo el ejemplo, hagan de cuenta como Dragon Ball que usan toda esta energía. Pero en el Antiguo Egipto creían que sí se podía usar, claro que era una energía un poquito más invisible, ya también depende de creencias, pero para la magia, si yo les dijera, vamos a olvidar todo esto, vamos a hacer una clase de magia, ¿qué creen que es lo primero que tendría que darles? No varitas mágicas. ¿Carne? Comida. Porque el Ka, precisamente, de hecho es interesante, la palabra carne tiene la misma raíz de magia, Heka. La magia extendida se alimenta de carne. Entonces, lo primero es, para hacer un curso de magia es, nos sentamos aquí, nos vamos por unos taquitos, y ya que estemos con los taquitos, ahora sí vamos a hacer magia. Por eso es importante la carne. Y obviamente, pues bueno, si eres un poquito más pudiente, más adinerado, más fifi, como le dicen, un poco lujo, pues también te puedes mandar a hacer algunas aves a pelo, principalmente la oca. Que la oca sí era un alimento de lujo en el Antiguo Egipto. Nunca he probado la oca, entonces no sé cómo sepa, pero pues bueno, sí era una comida muy solicitada en el Antiguo Egipto. Obviamente, pues estas cosas, pues también está el shes, que es el alabastro, precisamente, que bueno, el alabastro, pues sí sabemos que es un elemento básicamente transparente, incluso se le puede poner una velita que ilumina. Este sí es completamente ritual, en este caso, y por supuesto ropa, que en este caso en el Antiguo Egipto pues era de lino, la menajet. Que bueno, aquí por ejemplo, este es un ejemplo que tenemos aquí en Culturas, el Museo Nacional de las Culturas, es un pedacito de venda que tiene una inscripción con la diosa Isis Neftis, básicamente, y dice, da vida y estabilidad. Pero fíjense, primero, bueno, tiene la manita, está llorando, porque tiene una venda, es una venda de momia, literalmente, pero fíjense cómo tiene una mesa, ¿ya se dieron cuenta? Sí. ¿Qué creen que es eso redondito que está arriba de la mesa? Sí. Todo tipo de ceremonia o cuestión, ya sea mágica o litúrgica, tiene que tener su comida, porque la comida alimenta la energía. Literalmente. Adelante. Gracias. ¿El alabastro en la figura anterior es lo que conocemos como onix o es diferente? Sí, onix. son del mismo. Exactamente. Son del mismo elemento mineral. Perdón, ¿eran como vasijas para tomar agua o para las ofrendas? Hay de varios tipos. Aquí, por ejemplo, tenemos estas para ofrenda, literalmente. La otra es un poquito más cultural. De hecho, si te fijas, tiene una forma muy curiosa. Se le conoce como vasijas nun. Y esa sí es para agua. Son para ceremonias para hacer literalmente como un tipo de agua bendita. Y luego ya se llevaban. De hecho, por ejemplo, en muchas escenas del faraón, cada mano lleva una de esas vasijitas y la está ofrendando el dios. Literalmente es como te estoy ofreciendo agua bendita para tus purificaciones. Y obviamente de varios ejemplos, pero sí hay de distintas formas. Las más elaboradas, por ejemplo, son unas jarras
que están en la tumba de Tutankamón, que tiene un montón de brazos y no sé qué tanto, también de gargoyles, están preciosas, pero básicamente era para perfume. Entonces hay de distintos tipos, son para ofrenda. Ahí más bien lo que hace el material, lo que hace es como purificar hasta cierto punto lo que contiene. Muchas gracias. Y bueno, ahí sí les comento. Obviamente pues todas las ofrendas van de seguido de fórmulas mágicas. Aquí pues para que sí hagamos un poquito de magia, ya que tanto les estoy presumiendo, pues les leo el hechizo mágico que es Hotep Ninisut Usirner Jen Nesher A Ner Abeyu Diper Heruta Haneket Kan Apedu Shes Menhet Het Nebet Neferet Wabet Anahet Nesher Im Nikani Imaji Senusret Mahru. Que bueno, básicamente dice una ofrenda que da el rey a Osiris, porque bueno, era una ofrenda, luego se dice a qué dios, a Osiris, el señor de Ábidos, el gran dios, el señor de Yelu, perdón. Él da una ofrenda de pan, cerveza, carne, aves, alabastro, lino, todas las cosas buenas, puras y vivas en las que está el dios, para el Kan del reverendo, en este caso es una persona que se llama Senuseret, el justo Dios. Y aunque no lo crean, eso es un hechizo mágico. De hecho, en teoría, todas las oraciones, su origen es hacer magia. Incluso en el mundo católico, la magia en este sentido es invocar al santo o al Dios para que interceda y haga el favor. Esa es la situación. Ok, y bueno, ya para ir terminando, pues vamos viendo cómo es un templo por dentro. ¿De acuerdo? Básicamente, pues un templo. Los templos no son como los vemos hoy en día, los templos eran bien coloridos. Que ahí sí tengo que decirlo, con mis compañeros tenemos una discusión si eran con pinturas muy bonitas, bien vistosas, que si lo eran, o si eran con unos colores charros todos horribles. Pero bueno, esas son discusiones de nosotros. Que nosotros los vemos muy pelados, ya después de tantos milenios, el sol, incluso a veces la lluvia, etcétera, etcétera. Pues los colores se han ido. Hay algunos templos que han conservado los colores y la verdad es que son preciosos. Por ejemplo, en el de Karnak, que incluso se están recuperando en las grandes columnas. Las últimas veces que he visto ya he empezado a ver cómo recuperan el color y sí es una cosa que vale muchísimo la pena ver. Pero para entender los templos, y de hecho muchas de las cosas, pues bueno, tenemos que tener una clase especial de mitología del Antiguo Egipto. Porque como les comenté, para entender esto, pues hay que entender cómo es que ellos concebían el mundo. A manera rápida, pues bueno, tenemos a un dios creador que es el dios Ra. Este dios creador, de varias maneras, pues surge, se autocrea a sí mismo. Y pues bueno, va a tener o va a dar a luz a una primer pareja de dioses, que son Shu y Tefnut, básicamente el aire y el ambiente. Esta pareja pues ya son hombre y mujer, ya tienen una segunda pareja de una manera más ortodoxa, que son Geb y Nut, que es literalmente el padre tierra y la madre cielo. Como les comento, en Egipto es totalmente diferente a como luego lo concebimos. Y esta segunda pareja, que les estuvo gustando ponerla cada rato, incluso los castigaron por estar haciéndolo, porque no dejaban que la existencia existiera literalmente, van a tener a cuatro hijos que van a ser 2 pares. Uno es la diosa Neftis, luego Set, Osiris e Isis. Y finalmente Osiris e Isis van a tener a otro hijo que es Horus, que Horus literalmente es el faraón. ¿De acuerdo? Es la genealogía más o menos de dioses. Pero es importante porque, bueno, básicamente cómo surge el mundo. El mundo surge de una piedra, la piedra Benben, la Benademita, es la que tiene forma de pirámide. Es la colina primordial de la cual surge toda la existencia. Bueno, es justamente el mito, así como se lo narré muy rápidamente, cómo tenemos que entender a los templos del Antiguo Egipto. ¿De acuerdo? Porque bueno, básicamente un templo en el Antiguo Egipto es una recreación del mundo. Básicamente tenemos que empezar desde adentro hacia afuera y va de la siguiente manera. Primero que nada tenemos lo que conocemos como el Sancta Sanctorum, que es el santo de todos los santos, que es el lugar donde se ubica la estatua del dios. En ese lugar, pues bueno, básicamente va a ser como una colinita, como una pequeña pirámide en algunas ocasiones. Y justamente en esa colina va a estar el dios. Luego vamos
vamos viendo lo que es la sala hipóstila y fíjense cómo es la situación. Imagínense Egipto. Tiene la colina primordial y luego tiene un campo de juncos, que es lo que representan las columnas precisamente. De hecho, por eso es que las columnas en el antiguo Egipto tienen forma de papiros, de lotos y de plantas. Es la ribera. Luego pasamos a lo que es el patio, y el patio en cierta forma es como el río Nilo. E inmediatamente tenemos lo que conocemos como pilonos. Los pilonos hacen la función de las montañas que se ven a lo lejos. Y más allá de las montañas, ya es el mundo del caos. Un templo literalmente es el mundo en chiquito, adentro. Es un Egipto dentro del propio Egipto. ¿De acuerdo? Y esta es una planta que van a encontrar técnicamente en todos los templos del antiguo Egipto, reproducida ya sea a mayor o a menor medida. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el templo más grande del mundo, literalmente el templo de Karnak. En este caso, pues es básicamente lo mismo. Fíjense cómo hasta adentro tienen el Santa Sanctorum, donde está un punto negro. Es el que tendría como el número 12 en este caso. Y vamos yendo hacia afuera, ¿ya se dan cuenta? La diferencia es que, bueno, cada faraón empezó a hacerlo un poquito más grande y empezó a construir pilonos un poquito más. De hecho, el templo de Karnak tiene 10 pilonos. Son como 10 montañas, 10 puertas distintas. Algunas las hicieron transversales, las que van por acá, que dice P7, P8, P9, P10 es la otra, y luego P1, que es la que por donde se entra hoy día, P2, P3, P4. Pero todas tienen la misma función, son literalmente el horizonte a partir del cual se sale del templo. ¿De acuerdo? Y bueno, obviamente puede haber más templos dentro del templo. Aquí están justamente los pilonos, que fíjense, los pilonos tienen una forma muy particular. De hecho, es un jeroglífico que se lee como Ajet, y Ajet es horizonte. Y es bien interesante porque si alguna vez van a Egipto y van a Ábidos, en vez de verse en la parte de atrás del templo, muévanse un poquito, vean a la distancia hacia las montañas. Y bueno, ese es un wadi, que los wadis son lechos de río, que están secos. En la prehistoria pues fueron literalmente ríos, y ya es más bien un desierto. Es interesante porque ese wadi de Ábidos es donde se sabe que entraron los habitantes de Egipto en algún momento en la prehistoria. ¿Okay? Lo interesante es que, bueno, lo vi yo apenas porque me pude dar a ver si que me pude pasear un ratito para allá porque nos llevaron a una casa a comer, entonces tuve que caminar por ahí. Y dije, mira, wow, porque esas montañas que están ahí son exactamente esto. Entonces vi de dónde copiaron la idea. Las montañas por donde nosotros entramos en algún momento en la historia, las vamos a reproducir en los templos. Gracias. ¿Cómo hacían el trabajo de labrado? ¿Ponían cada piedra, iban labrando y luego unían? O sí. Y la segunda, que es un poquito más, ¿qué comiste cuando te llevaron a comer? ¿Qué comiste en Egipto? No, la primera pregunta. Sí, son piedras, depende de la época, también son bloques. Pueden ser bloques más pequeños o bloques un poco más grandes, a veces hasta solo ladrillitos. De hecho, en algunos templos que están más desarmados, incluso ves que tienen las cuñas de madera que era para unir. Tú vas caminando por lo que era pared y están los topos que tienen como forma de 8. Eran de madera, justamente la madera con el tiempo se hincha. Y eso permitía que se unieran bien los bloques, porque no usaban ningún tipo de pegamento, o sea, cemento ni nada de eso. Los bloques se unían, se ponían estas cuñas y se acabó. Y sí, porque incluso se han encontrado bloques que están numerados. Entonces, número 1, pues iba aquí, 2, 3, 4. Y ya, una vez que se armaba así, ya es cuando llegaban los maestros, los canteros, y ya empezaban a hacer las figuras. Bueno, primero llegaba un escriba. El escriba hacía los dibujos, ahora sí que con tinta, y luego ya llegaban los canteros y los canteros hacían o el alto relieve o bajo relieve, dependiendo de lo que se pudiera. Mi pregunta iba a este punto. ¿El cantero trabajaba la piedra y luego la unían? No, se hacía ya que estaba armado. Sí, ya era después, terminando. O sea, primero se hacía la construcción y luego ya se hacía la iconografía. Y la segunda que comí, bueno, la verdad es, ese día de Ábidos estuvo muy bueno porque pues era una casita de unas personas que viven ahí. Entonces, que bueno, habilitaron su casa como restaurante. Entonces, sí, era negocio también. Pero en Egipto comes arroz, de hecho, hay un platillo que a mí me encanta que se llama kosher, es
para la gente común. De hecho, literalmente era de estos platillos para gente pobre. Literalmente es arroz, lenteja, un poquito como sopa de fideo frita y le ponen una salsita. Entonces a mí me encanta mucho ese platillo que se llama koshari. El que estuvo buenísimo era el pollo, que no sé cómo lo habrán hecho, pero está tan re bueno que yo me comí como 3. Así de, ¿te vas a comer ese? No, gracias. Sí comen muchísima verdura, eso sí. De hecho me tocó porque un día, como yo ya voy más bien a estar jugando, me tocó una vez que entramos a un templo. En el templo están los guardias y pues ya habían ido a comprar su comida, ¿no? Lo que ellos tenían. Ya me le quedé viendo así como de a ver si me regala algo. Y sí me regaló una plantita. No me acuerdo ahorita cómo se llama. No la conocía, fue con mi guía, mi Mohamed. Le digo, oye Mohamed, ¿y esto cómo se come? Ya, pues nada más agarras, le cortas la hojita y te la comes. Literalmente era picante. Era un tipo de picante, o sea, no era chile, pero la cuestión lo que hacía, la sensación era de picor. Ajá, pero no era chile, porque nada más era la planta. E incluso, por ejemplo, hubo una donde llegamos, compramos unas fresas enormes, y cosa curiosa, allá en Egipto no las desinfectan. Entonces todos estaban así como, pero pues son cosas de cada país también. Aquí en México, pues si las desinfectamos, allá, y nadie se muere. También pues, ya es la flora de cada quien. Pero sí es pollo, pescado. A mí en particular, por ejemplo, me gusta mucho ¿cómo se llama el shawarma. A mí también son los tacos de pastor de allá. Que bueno, sí, de hecho incluso los tienen los de esos y ya te vuelven una tortilla, porque a mí me encanta mucho el pan de allá. Es como el que se conoce como pan pita aquí, pero de allá pues es fresco, recién verdad. Pita, aquí se conoce como pan pita. Nada más que el de aquí pues está procesado, está como frío, no me gusta mucho aquí. Allá está caliente, recién hecho y toda la cosa, me encanta, yo como un poco de pan de allá. Y bueno, un montón de cosas. Yo por ejemplo siempre voy a taco la mesa de los dulces, que son dulces árabes. Luego digo, aquí una pieza cuesta casi 60 pesos, y allá con 60 pesos me compro kilo y medio, entonces sí, no, sí, la verdad, es comida normal. Algunos platillos muy típicos de ahí, ya sea como el koshari o el shawarma, que sí lo hacen muy especial allá, etcétera. Pero básicamente es pollo, pescado. Lo que sí no hay es comida de cerdo, ¿no? O sea, cerdo sí no hay para nada, pero hay ternera, hay unas como salchichas que se llaman kofta, que a mí como me encantan esas. De hecho siempre llego y es lo primero que empiezo a buscar. ¿Allá también hay los dátiles? Sí. Sí, de hecho me encanta porque la vez pasada compré una bolsita de dátiles que la cuestión es que eran como confitados, entonces tenían sabores de mango, de fresa pero eran dátiles. Básicamente eran como de estos chocolates que les ponen en la cubierta de sabor. Pero sí, todavía habrá palmas o ya los tronos. No, sí, lo que más se da allá es el dátil. Natural. Dátil natural, o sea, sí puedes comprar confitado o puedes comprarlo como tipo seco o natural. O sea, recién cortado. Sí. A mí quisiera hacerle Ajá, adelante. una pregunta. Tengo duda en que si pudiera usted ahondar en esa palabra Horus. Hor. En egipcio era Hor. Pero a mí se me hace que es la palabra Horus, ¿no? No. ¿Es diferente? Es que bien, en el antiguo egipcio es Hor. Es HR. Vocal, de hecho en realidad era Ha. Entonces, eso significa elevado, arriba. Ajá, sí. Es como, por ejemplo, si yo te estuviera hablando en egipcio, te diría, es que la botella está her la mesa, sobre la mesa. Por encima de la estructura de allá atrás, tenía la parte de arriba. Arriba, sobre. Vale. Literalmente Horus se traduce como sobre. Ajá. Y el nombre del dios es el que está arriba. A eso quería hablar. Yo una vez vi un documental en Moconomy, Ajá. que para ellos, la deidad de ellos, su dios de ellos, era el sol. Sí. El sol. O sea, ellos adoraban el sol como nosotros. El adoramos. principal, el dios creador. Ajá, el dios creador. De hecho, un nombre del sol es Ra-Horahti. El Ra-Horahti es el sol sobre el doble horizonte, sobre los horizontes, que es lo que significa el nombre. También en esa película también tenían su Madonna y parece ser que lo festejaban también. Pues más bien tenían sus Madonas. Sus Madonas. O también lo festejaban el 24 o por ahí de diciembre. El nacimiento de Horus es más o menos por diciembre del 21. Como el catolicismo.
Sí, pero bueno, es que ahí es un poquito más complicado. O sea, todos los dioses solares tienen su solsticio en invierno. Entonces, todos los dioses solares tienen más o menos su cumpleaños por ahí de lo que hoy día sería Navidad. Lo que es el catolicismo con el nacimiento de Cristo, porque en realidad Cristo nació por ahí de... es Aries. O sea, yo siempre he dicho es Aries, nació en abril, marzo-abril. En abril, sí. Pero la que era la fiesta de la Saturnalia era muy famosa en todo el Imperio Romano. Entonces, la Saturnalia era una cosa en la que se daban regalos, literalmente era la Navidad, que tiene otro fondo mitológico adentro. La iglesia trató de prohibirla, pero ahí sí fue de esas cosas que la gente dijo que no. Entonces, ¿qué fue lo más fácil? Si la gente no deja que se prohíba la fiesta pagana, lo que hizo la iglesia fue poner el nacimiento de Cristo en lo que hoy día consideramos Navidad, que es con el solsticio de invierno, porque además en aquellas épocas en el Imperio Romano estaba muy fuerte el culto al sol invicto, que es lo que se celebraba el 21-25 de diciembre. Entonces lo que se hizo fue poner el nacimiento de Cristo, equipararlo con el nacimiento del sol, y por eso Navidad se festeja en las fechas que le festejamos. Ajá. Y entonces en el catolicismo, el Cristo siempre nos pone con un sol dorado. Exactamente. Siempre. Entonces, yo creo que el verdadero Dios está... Pues son todos, nada más que bueno, por política se tienen que ir acomodando. El verdadero Dios es el sol. En parte sí. Y no lo que nos ha... Pues se combinan, porque al final son combinaciones ya de todo. Porque, por ejemplo, aquí en México hay que mezclarle también los dioses prehispánicos. Ya muchos de los santos, en realidad más que santos, son las divinidades que están de antes. Entonces hay un punto que nuestro mundo actual en realidad es una mezcolanza de todo. Y eso lo hace en realidad más rico. Y hay una cuestión que, por ejemplo, yo cuando hablo del Antiguo Egipto es, hay que quitarnos la cuestión de qué es lo verdadero, porque todo es verdadero. Porque, por ejemplo, yo les di ahorita un resumen muy rápido del mito de la creación. Pero si uno iba a Egipto, Egipto igual que México son muchos Egiptos. Entonces el mito de la creación te decía, no, es que el dios creador es Horus. No, el dios creador es Ra. El dios creador es tal, tal o tal. Y tú preguntas, oye, ¿cuál es el verdadero? Y ellos te van a decir, todos. Algo que nosotros tenemos, nuestra cultura occidental, es que nosotros estamos tan imbuidos en lo de la verdad y lo canónico, que nosotros siempre buscamos una sola explicación, una sola fuente, un solo devenir. Y lamentablemente eso lo que nos quitó es que en realidad existen muchos, hay muchas formas y todas son verdaderas. A pesar de que puedan llegar a ser contradictorias, todas son verdad para aquel que las sostiene. ¿Hasta el de Cristo? Hasta el de Cristo. O sea, Cristo no es mentira, Cristo es verdad desde su punto de vista. Todo depende del punto de vista, depende de quién lo maneje, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa que para mí es más rico, más que estar diciendo cuál es la verdad. No hay verdad, todas son verdad. Tú simplemente escoges la que más te parezca. Y ya desde un punto de vista científico, es lo mismo. Todas son verdad porque además es una ciencia antropológica. Y en antropología no es como la ciencia absoluta. No es que esa sea la verdad, incluso ese tipo de verdad, la ciencia absoluta, con la mecánica cuántica estamos viendo que funciona de unas formas bien raras. No existe la verdad. Absoluta, sí. No, la verdad. Eso me dijeron en la escuela, que no hay Exactamente. verdad absoluta. Entonces sí es algo que a mí me gusta mucho enseñar, decir pues quítense cuál es el verdadero, cuál es el canónico, cuál es el de verdad. Todos lo son. Simplemente hay que entender de dónde procede cada variable o cada variante. ¿De acuerdo? No sé si... Sí, no, sí, Okay. además que estaba pensando. Bueno, vamos a seguir antes de que se nos haga. Vamos justamente de los pilonos, pues pasamos al patio. El patio básicamente es para hacer las grandes ceremonias, o sea, las ceremonias que hicieran un poco más el público. Como les comenté, sí se abría a la gente, bueno, pues había ceremonias más importantes. Claro que no cualquiera podía entrar, o sea, ahí sí podían entrar que pues los de la corte real, que las familiares, los amigos, los de alto rango, etcétera, etcétera. Ahí ya el resto del pueblo, que era más pobre, pues eso sí ya se quedaban afuera de las murallas, pero pues para eso lo veías hacia la procesión. Ya se sacaba a la figura del dios, pues ya todo el mundo daba encantos y demás. Lo que sí ya era oculto, literalmente, era entrar al templo donde eran las famosas salas hipóstigas.
Que bueno, aquí les estoy mostrando los ejemplos de sal hipóstila de Karnak, que bueno, son unas cosas enormes realmente estas columnas. Y en este sentido, pues bueno, como verán, pues la forma es totalmente de lotos, de papiro. Las que están más lejanas todavía es el bulbo, están como cerradas, y las que están en la parte central, que es donde pasa el dios en la procesión, ya están florecidas, de hecho. Esa es una situación, como les comento, pues en realidad lo que está reproduciendo en este caso el templo es, pues bueno, las marismas de las riberas del río, en este caso del Nilo. Entrando más, por ejemplo, también está la cuestión de los obeliscos. Los obeliscos literalmente son los rayos del sol, los rayos que se elevan y pues están transmitiendo, que es justamente lo que decías. A la hora de que se celebra la Navidad, a Cristo se le puso el aura de la deidad solar, y la deidad solar la reconocemos por los rayos. O sea, es el eje solar. Ajá, exactamente, los rayos solares, y en Egipto pues, los rayos solares están reproducidos en los obeliscos. Y los obeliscos, fuera de eso, además de eso, pues son totalmente propaganda política. Literalmente son los nombres del rey que están ahí para decir, esto lo mandé a hacer yo, vota por mí. O en este caso en Egipto no era vota por mí, esto lo mandé a hacer yo, obedéceme. Literalmente. Sí. Yo soy el Dios que está emanando la luz por la cual están viviendo. Te pido obediencia. Exactamente. En muchas ciudades existe eso, ese obelisco. Ah, bueno, eso es una cuestión de poder. Ahí sí ya es político. Desde Roma, los obeliscos de Egipto fueron saqueados. Entonces, toda ciudad importante de Europa, Estados Unidos, tiene un obelisco. Y si no se pueden hacer con un original, lo mandaron a hacer. Washington mandó a hacer el famoso monumento a Washington, es un obelisco. ¿Por qué? Porque nadie les quiso regalar ya un obelisco, entonces hicieron el suyo propio. Pero justamente es una cuestión. Los emperadores se llevaban a los obeliscos porque decían, somos tan poderosos que podemos llevarnos cualquier piedra de Egipto. Y finalmente se volvió un símbolo de poder de toda ciudad importante, tener su obelisco. Por eso es que están en todos lados. Que por ejemplo estos los que están en Karnak son de los pocos que siguen en sitio. Estos fueron hechos por la reina Hatshepsut. Mandaron a hacer por Hatshepsut precisamente. Obviamente, pues un elemento muy importante de los templos son los lagos sagrados. Son lagos artificiales, pero que bueno, se hacían precisamente para hacer las oblaciones, el baño ritual, etcétera, etcétera. Que bueno, aquí el de Karnak todavía tiene agua, pero no les recomiendo que naden porque pues ya para estos días es agua totalmente estancada. Entonces, a mí me decían, cuando antes de ir a Egipto, me dijeron que no me acercara porque apestaba. No les digo que no, pero lo han de haber arreglado porque bueno, ya las veces que yo he ido sí me acercaba al lago y no huele mal. Aunque bueno, yo también no tengo la nariz bien, pero nadie se ha quejado hasta ahorita. En este sentido, entonces el lago es muy importante. Y pues bueno, en este caso, pues bueno, también una situación que tienen los sacerdotes es que los sacerdotes también para oficiar pues pueden representar a los dioses. De hecho, una forma también de hacer culto a los dioses es precisamente haciendo obras de teatro o escenificaciones. Eso también es algo muy importante. Estas escenificaciones, pues bueno, se hacían reproduciendo los mitos y a veces para hacer la representación del dios, pues uno se ponía sus máscaras. Por ejemplo, en este caso, pues bueno, es una representación de la momificación, propiamente dicho. Y la momificación se hacía con un sacerdote especial, se llaman los Wat o los Wut, los sacerdotes de Lut, que es el Lut básicamente es el lugar donde se hacían las momias. Y básicamente pues, lo que estamos viendo es que esa escenita de ahí arriba, pues en realidad era tal cual. Había un sacerdote que se ponía una máscara de Anubis. Actualmente sobreviven unas 3, 4 máscaras de estas. Una es la que estamos viendo, yo en Cairo tuve oportunidad de ver una segunda. Bueno, creo que hay otra, como siempre, en el Museo Británico. Entonces, las representaciones también son muy importantes. De hecho, en el templo de El Medina hay representaciones de combates rituales, porque bueno, se recreaba el combate de Horus y Set. Y dicen que era una cosa bien magnífica, bien divertida, porque sacaban al dios en la procesión y había un momento en que a la gente del pueblo la dividían en 2 grupos. Unos eran los de Horus y otros los de Set. ¿Y cuál era la idea? Darse de palazos. Entonces ahí iban todos a darse de palazos, recreando el combate de Horus y Set. Y este es el grupo de descalabrados. De hecho, no sé por qué, digo, no hay prueba, pero a mí no me sorprendería que hubiera hasta el dicho de no es buen festival si no hay 1 o 2 muertos.
Sí. Que me encanta porque hay muchos festivales que se celebran en la Edad Media y así que dicen, es que no es una fiesta decente si no hay como 2 muertos por lo menos. Entonces, eso eran los viejos días. Porque en los viejos días inclusive, ya ven que no había nada que hacer, no había fútbol y demás en la Edad Media, y un buen entretenimiento es, oye, van a ahorcar al ladrón de la semana pasada, pues vamos a ver. Igual está buena pues era un espectáculo. Sí, sus distracciones. Pero ¿Perdón? no vendrá desde esa época esas ideas de matar a la gente como lo están haciendo ahora. Sí. O sea, Digo, yo me pregunto, o sea, ¿qué rayos tienen en el corazón, en la cabeza? Bueno, ¿qué rayos tienen en el corazón o en la cabeza? Le voy a preguntar, ¿de niña alguna vez peleó por algún juguete con hermano, primo? No recuerdo precisamente, pero quizás sí. Tan solo que es tan sencillo como eso. El egoísmo. Claro que se lleva a un nivel estatal o a un nivel más grande. De hecho, fíjense, no hablé del programa iconográfico de los templos porque no venía mucho a cuento el día de hoy. Pero, como estas son las fronteras, algo que tiene muy importante es esta imagen. Literalmente es el faraón y estos de aquí abajo son los enemigos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está el faraón en esta posición, está tomando a los enemigos del cabello, están sometidos, y con la otra mano tiene una masa. La idea es darle eso. Esto es completamente iconográfico. Se ha descubierto que también era algo que se hacía. Cuando tenían el enemigo, agarraban y lo mataban ritualmente. Y eso es sacrificio humano. Sí. Claro que bueno, aquí se está viendo desde un punto de vista político, es el enemigo que sometió en combate y obviamente en una muestra, una forma de hacer entender a la gente, no te metes conmigo. De hecho lo vemos mucho también en las escuelas, con el famoso bullying. ¿Cuál es la forma de hacer que no te molesten? Cuando dicen, no, bueno, ahí están todos los programas de, no, es que quiero hablar con los padres, y tú ve y dale, a lo mejor te va a dar la madriza de tu vida, pero le vas a demostrar que contigo no tienes que golpearte. ¿Por qué? La humanidad es violenta por naturaleza. Es la propia naturaleza humana ser violentos. Que bueno, ya nos decimos seres racionales y la cuestión es, pues no, hay que evitar la violencia, hablando se entiende la gente, y sí, tienen razón. Pero así como tú eres racional y te quieres dar a entender, hay gente que no lo va a hacer. Entonces, de ahí surge precisamente todo esto. Y lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora. Sí, El loco irracional es el sujeto verde que está en la Casa Blanca, bueno, un sujeto naranja que está en la Casa Blanca. Y lo que tiene que hacer es demostrarle conmigo no te metes. Que no puede ver que los otros les vaya bien o que. Sí. O sea, y es mucho, y eso siempre ha sido. Y más en nuestros tipos de sociedades, porque algo que tiene, yo siempre he dicho, los males de la humanidad empezaron en el Neolítico, cuando empezamos con la agricultura y la posesión de tierras. Antes de eso, no es que no hubiera violencia, sí la había, pero era una violencia más calmada. La propiedad privada. La propiedad hizo eso. Por eso te pregunté, ¿de niña nunca te peleaste por algún juguete o algo con alguien? A lo mejor no llegaste a golpearlo, no era necesario, pero seguramente discutiste. Lo vemos en familias, se muere el abuelo, ¿y qué es lo que pasa? Todos pelean por la herencia. Y pues bueno, con este tipo de cuestiones termino. Muchísimas gracias. Nada más invitarlos, si gustan, este sábado tenemos una plática, vamos a hablar de las famosas lámparas de Dendera, que bueno, a mí me encantan porque siempre las manejan de que había electricidad en el antiguo Egipto, que bueno, no tiene nada que ver. Entonces la idea es hablar precisamente qué es lo que significa desde un programa iconográfico. Y bueno, se voy a hablar de estas teorías porque pues, son tan conocidas que pues, hay que explicar también de dónde vienen y pues, realmente si son verdad o no son verdad y bueno, cómo funciona la situación. Entonces, muchísimas gracias. Esas Biblias que presencial ya es un poquito más complicado. Porque nos hacen los sábados, ¿no? Los días sábados a las 4 de la tarde hacemos pláticas. Todas las pláticas son vía Zoom, si gustan verlas. Si es presencial, me pueden mandar un mensajito. Me dicen, oye, es que yo le quiero tomar presencial. O sea, sí tenemos el lugar donde se puede hacer. Pues bueno, nada más mandan un mensajito y con todo gusto les doy la información.
Por nada. Muchas No gracias. se lo pierdan porque lo pueden ver De hecho, sí, si no les queda el horario y el día, las clases se graban, entonces les puedo mandar el video para que lo vean a lo largo de la semana. podemos ver Sí. en cualquier momento. Ujú. Esta plática se sube al rato, ya para mañana la pueden ver. ¿En qué se ve Taide? YouTube, ¿no? YouTube. Entonces ahí la pueden ver o correrla para que otros la vean. Ujú. ¿Sí? Agradecemos mucho siempre. Es tan generoso, en esta plática se la pedimos en especial porque nos interesaba todo esto y pues la preparó para nosotros, así que se lo agradecemos el doble. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, pregunta, queja, cosa. Quisiera pedirle, por favor, Pero no.